El Domovoy, popularmente conocido como Domovik, es una especie de duende o espíritu familiar del hogar originario de la mitología eslava, siendo hasta considerado por algunos como una especie de deidad del hogar. Su nombre deriva de la palabra dom, la cual se encuentra compartida en varias lenguas indoeuropeas, teniendo en todas un significado parecido, siendo este el de casa u hogar. Dependiendo de cómo traduzcas el nombre completo, puedes obtener espíritu de la casa o señor de la casa, o también protector de la casa, y a su vez ha recibido otros nombres en distintas lenguas, y en muchas tradiciones se le ha dado el apodo de abuelo. Según las tradiciones rusas, el Domovoy es un ser mágico proveniente de la naturaleza que busca habitar dentro de las izbas, casas campesinas. Una vez dentro, el Domovoy comenzará a encariñarse con el hogar, conectándose a tal punto de que no querrá abandonarla jamás. Es de aquí que surgen muchos mitos acerca de a qué se dedica el Domovoy una vez instalado en un hogar. Algunos cuentan que se encargaba de los quehaceres hogareños, otros dicen que cuidaba de los animales de la granja, y otros que cuidaba y protegía a los moradores de la casa, alertándolos contra los peligros y desgracias, mas en ninguno de los casos se mostraría frente a los habitantes del hogar, siendo un ser elusivo y misterioso, ya sea por timidez o precaución. Estudios han establecido que en la antigüedad el Domovoy era considerado un dios hogareño, a veces mencionándose como una deidad del fuego del hogar si somos más específicos, siendo probablemente esta la causa del por qué en algunas historias lo colocan como un espíritu que habita en el fuego de la chimenea o que vive al lado de este. Según el folclorista ruso Evgeny Georgievich Kagarov, el Domovoy es una personificación del dios supremo Rod, el dios de mayor rango en la antigua cultura eslava. Acorde a una vieja leyenda, cuando se creó el universo, los originales espíritus organizaron una revuelta contra Svarog, dios del fuego y la herrería. Dicha revuelta fracasó, y como castigo, Svarog los desterró a todos de su reino, por lo cual cayeron a la tierra, algunos terminando en los patios de las casas, otros dentro de las chimeneas y en las estufas, y otros en los bosques. Aquellos que cayeron en los bosques desaparecieron o se asimilaron con los espíritus de aquellas zonas, mientras que los que cayeron en las casas y los patios se transformaron en espíritus hogareños. Para los simples humanos resultaba difícil el poder llegar a verlos, en la mayoría de los casos solo era posible escuchar su voz. Creencias populares describen dicha voz como suave y acariciante, pero en los momentos donde se enfurece, su voz se volvía agresiva y fuerte. Si bien no era común verlo, sí existen descripciones acerca de su aspecto físico, siendo la descripción más común la que lo coloca como un hombrecillo con una larga barba, con un pelo sedoso que le cubría todo el cuerpo, incluyendo las palmas de las manos, a veces con pequeños cuernos adornando su frente y otras veces poseyendo una cola. Normalmente lo describen desnudo, pero existen relatos donde le colocan ropa campesina, aunque sus pies siempre están descalzos. También tiene la capacidad de tomar la forma de animales, normalmente adquiriendo la apariencia de animales domésticos, tales como el gato y perro, así como ranas y ratas, y también mencionándose de otros tipos, tal como los osos, y en algunos lugares lo representan con serpientes. Una descripción diferente puede ser encontrada en Ucrania, donde lo retratan como un niño, con lo cual yo creo que se refieren a su estatura, agregándole pies de cabras, llevando pantalones rojos y un sombrero en forma de cuerno con un tubo largo. En otros mitos se le describe más como un espíritu, a veces habitando en el fuego del hogar y otras veces adquiriendo la apariencia de los antiguos habitantes de la casa, convirtiéndose así en un vínculo con las pasadas generaciones. En estos casos se le describía con un aspecto bonachón, remarcando el carácter de comodidad y bienestar con el cual se le suele asociar al ser el guardián del hogar. La ubicación de Izba y la manera en que se encontraba levantada no eran escogidas sin razón. Para poder prevenir la llegada de los malos espíritus y darle la bienvenida a los buenos, tal como el Domovoy, se debía seleccionar la ubicación para sus cimientos con cuidado, en el cual se colocaban distintas ofrendas, tal como pan, lana y monedas, todos estratégicamente colocados basándose en los distintos adornos de la casa, tales como los símbolos solares que ornamentaban a menudo la fachada.
Y si hablamos de las características importantes de un Isba, la chimenea era un elemento fundamental. Se le relacionaba con el fuego sagrado y el culto a los antepasados, lo cual proporcionaba una mayor seguridad al Isba. Por todo ello, este era popularmente el lugar de residencia del domovoy, aunque no el único. Se explica también que acostumbraba a vivir debajo de la puerta o debajo de la estufa o cocina, a veces mencionándose el sótano o desván si es que la casa los poseía. En cuanto a sus actitudes ante los habitantes de la casa, estas se muestran mayormente positivas, describiéndose casi siempre como un espíritu que disfruta de la paz y el orden. El domovoy busca proteger a los moradores del peligro y mantiene la casa ordenada. Por eso se dice que acostumbraba a realizar quehaceres y reparaciones cuando los moradores dormían, aunque las actividades del domovoy no se detenían en los propios límites de la casa. En la noche, cuando todos se encontraban dormidos, el domovoy suele salir afuera para vigilar y visitar los establos, cuidando particularmente a sus animales preferidos, siendo estos los caballos. Acostumbraba a peinarlos, trenzarlos y alimentarlos, pero cuando al domovoy no le gustaba uno de estos caballos, entonces robará su comida y lo montará hasta el amanecer, dejándolo exhausto en la madrugada. Por dichas actividades nocturnas, no era raro que alguien despierto aún a esas horas pudiera llegar a verlo, aunque se relata que lo normal es confundirlo con otro animal peludo, o hasta con una gavilla de heno. También se dice que acostumbraba a causar estragos y molestar a los vecinos más próximos, soliendo perturbar a sus animales de granja y robando el heno y trigo para alimentar a los de la casa propia. Además de cuidar de la casa y los animales, el domovoy posee otras características más sobrenaturales, como la de poder predecir el futuro. Por ejemplo, cuando el domovoy rompía a llorar y sus lamentos se escuchaban por toda la casa, era debido a que se avecinaba el fallecimiento de un miembro de la familia, anunciando el mismo destino al apagar de improviso las velas de toda la casa y también si se dejaba ver, a veces tomando la forma o las vestimentas de la persona que fallecería. Aullaría o gemiría para prevenir malos tiempos, y por el contrario, si se reía o cantaba, anunciaba buenos tiempos. También se cuenta que tiraría de los cabellos a la mujer de la casa para prevenirla de un hombre cruel, y si por el contrario frotaba su cabello con un peine, es que habría una boda. Mientras que creencias populares dictan que toda casa tiene un domovoy, la mayoría de tradiciones hablan que a los domovoys primero hay que atraerlos para que habiten en la casa de uno. Según tradiciones polacas, cuando una nueva casa era construida, antes de instalarse en ella, la esposa debe cortar una rebanada de pan y colocarla bajo la cocina o la estufa, para así atraer al domovoy. Otras costumbres dicen que para atraerlo debes de salir afuera de la casa vistiendo las mejores ropas que tengas o ropas festivas y decir en voz alta: «Benévolo abuelo, por favor entra en mi casa y ayuda a los tuyos». Mientras que para librarse de un domovoy vecinal que ha entrado en la casa para realizar travesuras, uno debe pedirle ayuda a su propio domovoy al golpear las paredes gritando: «Abuelo domovoy, ayúdame a echar al intruso». Y en caso de mudarse a una nueva residencia, existen diferentes formas de llevarse al domovoy a la nueva morada. Si continuamos con los ritos de los llamados y gritos, en este caso uno debe gritar: «Domovoy, domovoy, no permanezcas aquí y ven con nuestra familia». Con el mismo objetivo se menciona una compleja ceremonia de reminiscencias paganas, durante la cual la mujer de más edad de la familia ha de transportar las brasas de la vieja cocina al nuevo hogar, en el cual el resto de la familia ya estaría preparada esperando para recibir al domovoy. Según tradiciones rusas, se debe de invitar al domovoy a acompañar a la familia con el ofrecimiento de una bota vieja, como lugar para alojarse en la nueva casa y tal vez como una especie de medio de transporte para llegar al nuevo hogar. Y según tradiciones ucranianas, la última noche antes de cambiarse de hogar, hay que ofrecerle de comer y beber, y pedirle amablemente que vaya con todos a la nueva vivienda. A veces, al mudarse a una nueva casa, el domovoy de dicha morada podría seguir viviendo allí, lo que llevaría a luchas y riñas con el domovoy de la familia. Ante esto, se debían realizar ritos o hechizos para alejar al antiguo y proteger la casa de cualquier otro espíritu intruso.
Ritos hacia el Domovoy no solo se limitaban a la mudanza, sino que también hacia su persona, porque si bien este era un espíritu de naturaleza benévola, aún podía volverse agresivo con los dueños del hogar si estos llegaban a insultarlo o molestarlo. Se dice que lo que más le molesta es el desorden en la casa, así como el mal mantenimiento de esta. No le gustan los espejos, las cabras ni la gente que duerme cerca de las puertas o en medio de la habitación, porque esto le dificultaba el poder moverse dentro de la casa. Tampoco le gusta el ruido, detestando principalmente las peleas a gritos usando un fuerte lenguaje, mencionándose en historias originarias de Volotka que los silbidos resultaban muy molestos, pudiendo irse del hogar al escucharlos. En otras historias se cuenta que el Domovoy se ofendía fácilmente ante las actividades que no eran permitidas tras el matrimonio, pudiendo llegar a atacar a quienes rompían con las normas nupciales. Por todo ello, las costumbres dictaban que era importante mantener al Domovoy feliz, ante lo cual se acostumbraba a dejar por la noche un pan salado envuelto en una tela blanca, así como leche o algunas galletas, y también como ofrenda se podían dejar tabaco y enebro. El colgar los lapti en el patio era una forma de honrarlo, mencionándose que con esto no molestaría a las gallinas de la granja. Y hablando de animales, era muy bueno el conseguir el tipo de caballo que más le gustaba y ofrecérselo para que lo cuide diciendo: «Abuelo Domovoy, he traído un caballo, si no te gusta el color, espera hasta el verano y lo venderé». También, en caso de haberle ofendido, un buen método para restaurar la paz era dirigirse a medianoche al patio y frente a la luna ofrecerle un huevo rojo. Resulta bastante sorprendente cómo los moradores de la casa debían tratarlo como otro miembro de la familia, siendo una costumbre el colocar un lino blanco y limpio en la habitación mientras la familia comía, porque si bien el Domovoy nunca aceptaba la invitación a comer con ellos, era muy bueno mostrarse educados e invitarlo. En caso de no apaciguarlo, dejando que su infelicidad crezca y crezca, el Domovoy comenzará a molestar a los miembros de la familia de diferentes formas. Primero empezará a mover y a tirar objetos de la casa, como platos y jarrones. Luego ensuciará el piso con manchas de barro, comenzará a hacer constante ruido, haciendo crujir las paredes de la casa, golpeando ollas o directamente gimiendo. También molestará a los dueños mientras duermen, pellizcándoles los pies hasta causar cardenales y asustándolos al echárseles encima y apretarles fuertemente. Aunque se remarca que nunca busca lastimarlos, solo molestarlos y asustarlos. Si la familia puede determinar la causa del descontento del Domovoy, pueden rectificar la situación al eliminar aquello que le moleste, pero en caso de no hacerlo, los actos del espíritu empeorarán más y más, pudiendo llegar a irse de la casa para nunca volver, lo cual dejaría desprotegida la vivienda ante otros espíritus malignos. He de decir que esta no es la única ocasión en la cual el Domovoy puede mostrarse ofensivo con la familia. Existirán algunas veces que el Domovoy actuará de manera problemática, queriendo gastar algunas bromas con los hogareños, a veces escogiendo a alguien en particular, tal como podemos escuchar en una historia originaria de Kharkiv Oblast, provincia de Ucrania, donde el Domovoy arrojó una olla de gachas al jefe de la familia, manchándolo por completo. Si los habitantes de la casa sienten que sus bromas han ido demasiado lejos, pueden colgar en la casa el cráneo de una cabra como muestra de que se sienten ofendidos. Curiosamente, historias originarias de Volotka nos cuentan que el Domovoy podía tener un miembro de la familia preferido, pudiendo tomar la forma de un gato para hacerle compañía. Existe una fecha en donde se muestra muy irritado. El 30 de junio es el día donde supuestamente cambia de pelaje, lo cual le molesta bastante. Por ello es conveniente dejar el ganado al cuidado de alguien más y permanecer en la casa con total tranquilidad desde el amanecer hasta la medianoche. Los Domovoys también pueden interactuar entre ellos, pudiendo establecer amistades con los Domovoys de las familias vecinas, contándose que pueden realizar juntadas muy ruidosas durante las noches, en especial durante el invierno, y en algunas historias se habla que pueden tener sus propias familias, comentándose que a veces uno podía escuchar al bebé Domovoy llorando dentro de la casa, el cual se mostraría invisible al ojo humano, por lo que escucharían llantos de bebé en una habitación completamente vacía.
Historias de Smolensk nos cuentan que cuando se escuchaban dichos sollozos, se debe de cubrir el sitio del cual surge dicho llanto con un pañuelo. Así la madre Tomoboy no podrá encontrar a su bebé y brindará respuesta a cualquier pregunta que le formules con tal de que le quites el pañuelo a su hijo. Comúnmente se describe a la Kikimora como la esposa del Domoboy, siendo este otro espíritu hogareño de la mitología eslava. Pero a la vez no es raro la mención de la simple Domika, siendo esta la versión femenina del Domoboy. En primitivas fuentes eclesiásticas se le denomina como ese demonio que mora en la casa, siendo esta la adaptación que la iglesia cristiana buscaba aplicar en las comunidades eslavas, fallando en su intento, ya que el Domoboy era un espíritu hogareño muy distinto al resto de su misma especie. En primer lugar, este era invitado a Lisba por los propios dueños, residiendo por derecho propio. En segundo, no le temía a las cosas que normalmente espantaban a los comunes espíritus impuros, tal como el canto del gallo. Y tercero, era alabado por los eslovacos por ser un espíritu benévolo de buena fortuna. Aún así, se pueden encontrar nuevas creencias acerca del Domoboy relacionadas con la cristiandad, como por ejemplo, era posible llegar a verlo durante la Semana Santa y Pascua, aunque se dice que quien lo viera caería enfermo por 6 semanas. El Domoboy es uno de los tantos espíritus hogareños encontrados en las regiones eslavas, pero es definitivamente el más importante de todos. Mostrándose como el dueño del hogar, los otros seres sobrenaturales de la casa normalmente lo tratan con respeto, y el Domoboy a veces se le describe manteniendo a raya a los otros espíritus, asegurándose de que cumplan con sus tareas. Aunque existe un espíritu complicado en relación al Domoboy, y este es el Boroboy, y la razón de su complejidad es porque a veces a ambos se le colocan como el mismo ser, lo cual vuelve complicado separar los mitos pertenecientes a cada uno. Resumiendo un poco, el Boroboy es el espíritu que cuida del patio, cuidando mucho de los animales de granja, siendo por esto mismo que a veces se toman a ambos seres como iguales, además de que poseen una enorme semejanza en sus nombres, pero el Boroboy tiene ciertos mitos únicos atados a su figura, como que no le gustan los animales blancos y que puede llegar a enamorarse de la dueña de la casa, así como algunos otros. El Domoboy es una de las más antiguas tradiciones eslavas que ha perdurado con el tiempo, habiendo gente que aún cree en su presencia en la actualidad. El señor de la casa, el abuelo, ha logrado superar los cambios culturales que muchas otras regiones se vieron forzadas a aceptar, manteniéndose firme en el correr de los años y transformándose en verdad en un vínculo con las generaciones pasadas. Y por supuesto quiero dar un enorme agradecimiento a todos los que me hayan visto y me siguen apoyando durante estos últimos años, y además un extra enorme agradecimiento a todos mis patrocinadores a través de Patreon. Créanme, estoy intentando dedicarme a esto de YouTube y cualquier donación ayuda mucho porque YouTube no es muy seguro con respecto a las ganancias, pero bueno, cualquier pequeña ayuda es bienvenida. Y con todo esto dicho, me despido. Que tengan todos un muy buen día.